No sé si se me logra escuchar. Sí, doctor, se escucha ¿Sí, claro. todo bien? Ok. Ahorita voy a compartir mi pantalla. A ver, espérenme. ¿Logran ver mi pantalla? En modo presentación, ¿se puede ver ahí? Sí, doctor, ya se puede ver. Ok, listo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes, queridos alumnos. Bueno, es un placer darles una exposición de un tema muy importante para todos nosotros, ¿no? Los médicos en general, ¿no? Y bueno, un poco hablando también de nuestra especialidad, que es la infectología. Y quiero sobre todo darle a ustedes, porque tengo entendido de que todos son alumnos de pregrado, algunas pautas sobre el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Cómo optimizar este tratamiento, ¿no? Y darles algunos alcances sobre la resistencia antimicrobiana, algo puntual, ya que esto se trata de una clase práctica para ustedes, para que tengan en cuenta qué deben de hacer y qué no deben de hacer cuando ustedes indiquen un antibiótico, ¿no? Bien, como ustedes saben, chicos, bueno, ustedes llevan sus cursos de farmacología, fisiología, etcétera, ¿no? Nosotros sabemos que existen diversas estrategias de farmacocinética y farmacodinámica dentro de la farmacología, y esto nos sirve para optimizar la dosis del medicamento, en este caso el antibiótico, y mantenerlo en óptimas condiciones en la concentración sanguínea y también en la concentración en los diversos tejidos que debe de penetrar este antibiótico. Nosotros sabemos que cuando uno retrasa el inicio adecuado, ojo, adecuado del antibiótico, desde la aparición del shock de un paciente, shock distributivo, la supervivencia va a caer, ¿no? Aproximadamente, según este estudio del doctor Kumar, de un 7.6%, y la sobrevida, si es que se inicia el antibiótico adecuado, ojo, antes de la media hora, una hora, y existe poblaciones especiales, ojo, que el tratamiento antibiótico no es igual en todos, ¿no? ¿A qué me refiero a poblaciones especiales? Uno, poblaciones críticas, ¿no? Pacientes que vienen en shock, poblaciones con diversas comorbilidades, como por ejemplo insuficiencia renal, ya sea crónica o aguda, pacientes gestantes, pacientes obesos, etcétera, ¿no? Y no es la misma dosis de un paciente estándar que en estas condiciones especiales. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta cada una de estas condiciones y qué debemos hacer con los antibióticos en estos pacientes, ya sea aumentar la dosis, disminuir la dosis, restringirla, estar contraindicado, por ejemplo, en las gestantes, etcétera, ¿no? Y es así que en los pacientes críticos es necesario administrar dosis superiores al estándar, al menos en las primeras 48 horas. Esto se lo voy a explicar con más detalle más adelante. Este es un estudio muy importante y bueno, el que me gusta siempre señalar en las exposiciones que tengo, que nosotros tenemos que optimizar el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Perdón, voy a colocar el puntero. Ok. Nosotros al dar el tratamiento antimicrobiano estamos ante por ejemplo, entre este gráfico circular, donde cada vez que damos el tratamiento puede caer en esta área adecuado o en el área de óptimo. Nosotros no debemos llegar solamente al dar el tratamiento apropiado. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a la susceptibilidad y en el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Tengo un paciente que sale un cultivo de aspirado traqueal con pseudomonas aeruginosa y tengo el antibiograma. No solamente yo tengo que darle, por ejemplo, ceftazidima o cefepime a este paciente por el antibiograma que nos dice que es sensible, sino ir más allá. ¿Qué quiere decir? También saber si este fármaco o este antibiótico va a penetrar el tejido al que yo quiero que llegue, ¿no? Si es una bacteriemia, si es por ejemplo, en este caso, aspirado traqueal, si es una neumonía asociada a ventilador mecánico, neumonía intrahospitalaria, etc. Debo de tener en cuenta si este antibiótico va a penetrar el tejido. Eso es algo que nosotros debemos de conocer. Y lo más importante y lo ideal, no solamente es llegar a estos dos puntos, a estas dos áreas, sino lo ideal es optimizar el tratamiento antimicrobiano. Como por ejemplo, tengo este mismo paciente que me salió un cultivo de aspirado traqueal con pseudomonas aeruginosa, le indico ceftazidima que tiene una muy buena penetración en el tejido pulmonar, pero este medicamento no solamente le voy a decir a la enfermera, sabes que darle 2 gramos cada 8 horas en este paciente,
sino optimizar, ¿qué quiere decir? Verificar si este antibiótico pertenece al grupo PKP de tiempo dependiente, concentración dependiente, y según eso, optimizarlo. Como sabemos, los betalactámicos son fármacos tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Acuérdense de farmacología, que mientras mayor tiempo esté el fármaco por encima de la MIC, que es la concentración mínima inhibitoria, va a ser mucho más eficaz que yo le dé a un paciente ceftaxime que pase en 30 minutos, por ejemplo. ¿Qué es lo indicado? Que los betalactámicos, la mayoría al menos, deben de infundirse en al menos 3 horas, ¿no? Cada dosis. Entonces, ¿cómo sería mi indicación? 2 gramos de ceftaxima cada 8 horas en infusión prolongada de 3 horas de cada dosis. Ese sería optimizar el tratamiento antimicrobiano. Y nosotros tenemos que llegar a eso, no solo quedarnos aquí ni aquí. Y bueno, el monitoreo de la dosis también es algo ideal, que lamentablemente nosotros no lo tenemos, ni siquiera en el hospital donde trabajo, que es monitorizar la concentración sérica del medicamento y ver si esto es eficaz contra la infección al que yo estoy tratando, pues, ¿no? ¿Y por qué es importante optimizar? Es importante optimizar porque más adelante nosotros, bueno, no más adelante, sino ya estamos viviendo esto lo que se denomina resistencia antimicrobiana, que es una pandemia que todos los países lo viven, ¿no? En el cual se generan gérmenes multiresistentes, ¿no? Resistentes a múltiples fármacos. Y esta resistencia antimicrobiana va a ser lamentablemente la causa de muerte más frecuente en el año 2050, desplazando al cáncer, desplazando a la diabetes con sus complicaciones crónicas, etc. Entonces, es importante nosotros optimizar el tratamiento porque lamentablemente más adelante no vamos a tener fármacos que dar, ¿no? Contra los gérmenes resistentes. Si bien en los últimos 20 años en los últimos 10 años particularmente la OMS lanzó un artículo en el cual mencionaba que 10 fármacos nuevos deben ser descubiertos hasta el 2020 y casi se logra, ¿no? Porque hay diversos fármacos que sí se están descubriendo, la mayoría ya están aprobados por la FDA, hay otros que están en proceso y bueno, esto es porque lamentablemente se ve una resistencia antimicrobiana elevada en todos los países. Es por eso que la OMS lanzó esto para que las industrias farmacéuticas pongan más empeño en crear nuevos antibióticos, porque como nosotros sabemos las industrias, lo que más, bueno, como sabemos, dinero les da son fármacos antineoplásticos, citotóxicos, etcétera. No tanto el uso, la creación de nuevos antibióticos. Pero con esta prerrogativa de la OMS, con este lanzamiento del estudio, hizo de que se creen nuevos fármacos antimicrobianos. Y ellos también lanzaron en el 2017 cuáles eran los gérmenes más importantes con respecto a la resistencia antimicrobiana. Y ellos lo dividieron en 3 grandes grupos. Gérmenes de prioridad crítica, prioridad alta y media. Nosotros en el hospital al menos tenemos todos estos, ¿no? Gérmenes, sobre todo el Acinetobacter baumannii resistente a carapenémicos, Pseudomonas resistente a carapenémicos, y Enterobacteria resistente a carapenémicos y cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Esos son los gérmenes de prioridad crítica que, bueno, imagino que en el hospital donde dan sus rotaciones, o donde vean pacientes también lo deben de tener. ¿Y esto por qué se generó? Lamentablemente por el uso indiscriminado de antibióticos no adecuados, el no optimizar el tratamiento. Los de prioridad alta son el enterococo faecium resistente a vancomicina o BRE, el estafilococo aureus medicilino resistente o MRSA, el Helicobacter pylori, esto no lo tenemos, resistente a claritomicina, esto tampoco. La salmonela resistente a fluoroquinolona se ha visto, hay estudios de que existen este tipo de salmonelas. Y la Neisseria gonorrhoeae resistente a cefalosporina de tercera generación, al menos en Chile y en otras realidades sí se ha evidenciado. Y de prioridad media, bueno, streptococo neumonía resistente a penicilina y el Haemophilus influenzae resistente a ampicilina. Pero el 2019, 2 años después, la CDC modificó en algo estos gérmenes, ¿no? Dando prioridad urgente, ¿no? Prioridad a una amenaza, ¿no? El Acinetobacter, que es el mismo, pero la Candida auris lo añadieron aquí, porque en los países de Europa y también en Latinoamérica, como en Colombia y en Chile, se ha identificado esta nueva especie de Candida, la Candida auris. Aquí también ya tenemos un estudio publicado por el INS, que descubrió la Candida auris en el Perú. Y también otro de los gérmenes importantes es el Clostridioides difficile, antes de llamado Clostridium, ahora se llama Clostridioides según la CLSI, que es importante sobre todo en las infecciones asociadas a la atención de salud.
por el consumo indiscriminado de antibióticos en los pacientes que tienen infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y similar al anterior, Enterobacteria resistente carbapenémico, que es los dos que tenemos al menos en el hospital con mayor frecuencia. Y de amenaza seria, bueno, la pseudomonas aeruginosa, MDR o multidroga resistente, también tenemos el MRSA, también tenemos las enterobacterias productoras de beta-lactamasa espectro extendido, ¿no? Entonces, estos gérmenes, el CDC también los ha considerado, y bueno, imagino que también ustedes en los hospitales en el cual rotan, quizá tengan algunos o la mayoría, ¿no? Y esto se produjo, ¿por qué? Por la resistencia antimicrobiana. ¿Y por qué se da esta resistencia? Por lamentablemente el uso innecesario e inapropiado de antibióticos. Siempre, bueno, en las exposiciones coloco este cuadro para darles ejemplos del uso innecesario e inapropiado, porque no es lo mismo. Ojo. Uso innecesario, ¿qué quiere decir? Que yo uso antibióticos o antimicrobianos en general sin indicación alguna. O sea, no tengo por qué yo usarlo. Ejemplos, tratamiento de antibióticos sin que haya infección. Clásico, pacientes que vienen, por ejemplo, por un infarto de miocardio a la emergencia o un problema neurológico, pero por ahí alguien le realiza un examen de orina y encuentra leucocituria. Y este paciente nunca manifestó síntomas urinarios, ¿no? Disuria, poliaquiuria, apnea vesical. Y algunos colegas, al ver este examen de orina patológico, bueno, deciden darle tratamiento antibiótico, ¿no? Lo que está claramente muy errado. Ustedes saben, chicos, que las dos únicas indicaciones de tratamiento en bacteriuria sintomática son pacientes gestantes, esto obviamente para prevenir las cicatrices y posterior afectación en la pelvis renal o en el riñón de pielonefritis, ¿no? Y también en los procedimientos urológicos, ¿no? Esas son las dos únicas indicaciones en el cual nosotros vamos a dar tratamiento, pero no en otras, ¿no? En pacientes que vienen por alguna otra afección y que se les saque examen de orina y encuentren esto, yo no tengo por qué darle tratamiento sin que el paciente, si es que el paciente no me manifiesta síntomas urinarios. Uso de antibióticos en presencia de infecciones virales. Bueno, esto es clásico en pacientes pediátricos, ¿no? Que vienen a la consulta al pediatra por tos, rinorrea, congestión. El pediatra le hace el examen físico, aplica sus criterios y encuentra de que esto es una infección viral, ¿no? Una rinosinusitis aguda, por ejemplo. Y más frecuente, como sabemos, es viral. Pero, por ejemplo, los padres dicen, porque no les vas a dar antibióticos y ante la presión, bueno, algunos colegas ceden. Eso también es un uso innecesario de antibióticos. Tratamiento de exámenes de laboratorio que no representan infección, solo colonización o contaminación. Por ejemplo, pacientes en el cual, por ejemplo, del COVID, que salieron de ventilación mecánica, obviamente, quizá por el tiempo de ventilación, se les realizó traqueostomía, y el paciente está hemodinámicamente estable, no hace fiebre, no hay secreciones por el tubo, pero por ahí a alguien se le ocurrió realizarle un cultivo de aspirado traqueal. Y al realizarle, por ejemplo, este cultivo, encuentran una pseudomonas o una acinetobacter, ¿no? Y deciden darle tratamiento antibiótico. Esto es cerrado, chicos. ¿Por qué? Porque eso probablemente sea una colonización, ¿no? Nosotros sabemos de que un paciente que esté en ventilación mecánica, en UCI, donde hay diversos gérmenes multiresistentes, extremadamente resistentes, puede colonizarse el tubo de traqueostomía sin que se produzca enfermedad, sin que se produzca verdadera neumonía asociada a ventilador mecánico o posterior a la recuperación o a la extubación, ¿no? Esto puede quedar colonizado y simplemente lo que se hace es cambiar de cánula de traqueostomía y obviamente se pone fin a esta colonización, ¿no? Y profilaxis innecesaria cuando, por ejemplo, un paciente se va a operar, no sé, de una cirugía ortopédica y dan profilaxis una semana antes, ¿no? Eso está completamente errado, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de uso innecesario. Uso inapropiado, ¿qué quiere decir? De que sí, efectivamente existe una infección, tengo que tratarlo, tengo que dar un antibiótico, pero lamentablemente no es adecuada la selección de este medicamento, ni la dosis, ni la duración. Ejemplos, uso de antibiótico cuyo espectro es el mayor al requerido. Un paciente adulto mayor que viene por tos, movilización, secreciones y fiebre, le hacen una radiografía del tórax, encuentra un consolidado basal derecho, una neumonía que llega en la comunidad, y por ahí un colega le decide dar ceftazidima. Como ustedes saben, la ceftazidima es una cefalosporina de tercera generación y que tiene una particularidad con respecto a las otras, por ejemplo, ceftriaxona, de que esta cubre pseudomonas aeruginosa. Entonces, yo no tengo por qué darle un medicamento que me cubra este fármaco
sí, perdón, que me cubra este germen sin que yo sospeche de que la causa de la neumonía de este paciente sea por este germen, ¿no? La causa más frecuente, como ustedes saben, de neumonía asociada a la neumonía adquirida a la comunidad es el neumococo. Insuficiente en otras realidades, obviamente, con darle, por ejemplo, ampicilina sulbactam o ceftriaxona para el tratamiento de este paciente que darle ceftazidima. Eso es un uso inapropiado. Dosis muy bajas o muy altas. Pacientes que vienen en shock, ¿no? Un paciente, por ejemplo, joven, en quimioterapia por una LMA, que viene en shock, se le realiza exámenes de laboratorio y encuentran neutropenia, viene por fiebre también, y en el examen también de laboratorio encuentran una creatinina de 0.3. Al realizarle un cálculo de depuración renal, como el CK-EPI, que es el que usamos nosotros, con esta depuración sale más de 130. Eso se denomina, ojo, hiperfiltración glomerular. Y en estos casos, en estos pacientes, sobre todo neutropenia febril, otros pacientes que pueden cursar con esto, son pacientes gran quemados, pacientes politraumatizados que necesitan antibiótico por alguna otra circunstancia. En estos existe la hiperfiltración glomerular. Entonces se le debe dar una dosis adecuada, no darle una dosis subóptima. O, por ejemplo, el meropenem, 1 gramo cada 8, en este caso no sería la dosis indicada, sino 2 gramos cada 8. Así con otros fármacos, por ejemplo, vancomicina, ciprofloxacino, si es que se requiriese, si no, no, etc. Usan antibióticos que no tienen actividad sobre el microorganismo que causa la enfermedad. Un paciente que está hospitalizado 1 semana, que presenta fiebre, con tos, inmovilización de secreciones, encuentran en la radiografía de tórax consolidados bilaterales, ¿no? Una neumonía intrahospitalaria. Pero por ahí un colega le da ceftriaxona, ¿ok? Entonces, para esto nosotros debemos de saber cuáles son los gérmenes más frecuentes de nuestro hospital. Cada servicio debe tener un mapa microbiológico, que quiere decir cuál es el germen causante con mayor frecuencia por cada una de las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Por ejemplo, en la UCI se debe tener los gérmenes más frecuentes que causan neumonía asociada a ventilador mecánico. Por ejemplo, en nuestro hospital, a la cabeza Cinetobacter baumannii, le sigue Pseudomonas aeruginosa, le sigue Stenotrophomonas maltophilia, le sigue Staphylococcus aureus, etc. Y de estos, cada uno debemos de tener la sensibilidad en porcentajes por cada fármaco que obviamente actúe sobre el germen. ¿Qué quiere decir? Yo a la Cinetobacter, si es el más frecuente, debo de saber qué porcentaje es sensible a los carbapenémicos, qué porcentaje es sensible a la inmunoglucosis, a la colicina, etcétera, ¿no? Para yo dar un tratamiento empírico adecuado. Yo no puedo dar en este paciente, por ejemplo, en una neumonía intrahospitalaria, ceftriaxona, porque obviamente la ceftriaxona no me va a cubrir pseudomonas, que es uno de los gérmenes más frecuentes en nuestros hospitales, ¿no? No lo tengo por qué dar. Entonces, esto es un uso inapropiado. Y bueno, profilaxis por más tiempo que requerido, que también ya les expliqué. Entonces, todo esto produce la resistencia antimicrobiana. ¿Pero qué lo causa? Bueno, conocimiento insuficiente, quizá algunos de ustedes no habrán escuchado el tema de la hiperfiltración glomerular, quizá algunos sí, otras exposiciones que hayan visto, inadecuada interpretación de exámenes, como por ejemplo en las equilibrias asintomáticas, evaluación clínica y diagnóstica subestimada, no adherencia a guías terapéuticas. Esto es clave. Todo hospital debe tener, aparte de su mapa microbiológico, guías, algoritmos en el cual ante una sospecha de una infección asociada al cuidado de la salud, dar un tratamiento empírico adecuado según las guías que nosotros hagamos en nuestro hospital. Exigencia de los pacientes o los familiares y miedo legal, ¿no? Esto produce obviamente todo ese uso innecesario e inapropiado. Ahora, ¿pero cuáles son los mecanismos de resistencia? Este es un gráfico de una bacteria gram negativa donde podemos ver diversos mecanismos de resistencia, las partes de cada bacteria, y obviamente mi objetivo no es que se aprenda de memoria esto en esta exposición. Esto obviamente lo tienen que ver en su curso normal de infectología o quizá algo básico, pues no. Pero lo que sí deben de saber es la diferencia de la estructura bacteriana de los gram positivos y de los gram negativos, ¿no? Esto es muy importante porque como ustedes saben, los gram positivos tienen una capa gruesa de peptidoglicano, algo que no lo tienen los gram negativos. Como ven, tienen capas delgadas. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, el sitio de acción de los glicopéptidos, como ustedes saben, como la vancomicina, justamente, es en el peptidoglicano, pues, ¿no? En la cadena terminal de ala de ala. Y esto, obviamente, los gram negativos no va a suceder así, porque no los va a cubrir. Otra diferencia importante es que los gram negativos tienen dos membranas celulares, una externa y una citoplasmática. Y en esta membrana externa se ubican las porinas, que son proteínas transmembranas, que ayudan
a pasar el antibiótico o diversas sustancias, no solamente antibióticos, del extra al intracelular. Esa es otra gran diferencia, ¿no? Y justamente aquí se van a ubicar diferentes mecanismos de resistencia, y entre ambas membranas se encuentra un espacio periplásmico, donde se van a encontrar enzimas modificadores que van a justamente hacer esto, modificar el antibiótico que va a ingresar por la membrana celular externa y obviamente conferirle mecanismo de resistencia. Entonces, esto ustedes deben saberlo de memoria, ¿no? Cuáles son las diferencias y por qué en uno se presenta con mayor frecuencia las beta-lactamasas, que son los gram negativos, que en los gram positivos, que también hay beta-lactamasas, ojos, pero es muy infrecuente el mecanismo de resistencia en este caso. ¿Y cuáles son estos mecanismos de resistencia? Bueno, son 4 grandes grupos, ¿no? De mecanismos de resistencia. El primero son bombas de expulsión. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco, el antibiótico va a entrar por la proteína transmembrana, por la porina, ¿no? Pero existen diversas sustancias, o mejor dicho, diversos equipamientos dentro de la célula bacteriana que va a hacer que expulsen, y también obviamente se van a ubicar en la proteína, en el espacio periplásmico o en la membrana celular externa, que van a hacer que expulsen los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, el MEX-ABXR en la pseudomonas es una bomba de expulsión que lo que hace es expulsar, en este caso, al meropenem, pues, ¿no? El meropenem, una vez que ingresa, si la pseudomona tiene este mecanismo de resistencia, tiene esta bomba de expulsión, lo va a sacar de la célula y obviamente no va a actuar porque tiene este mecanismo de resistencia. El segundo, alteración de la permeabilidad, y aquí tienen que ver las porinas. ¿Qué quiere decir? Las proteínas transmembranas que facilitan la entrada del antibiótico del extra al intracelular. Estas proteínas transmembranas se van a modificar, ya sea en su estructura o en su función, ¿no? Y el clásico ejemplo, tenemos al imipenem en la pseudomonas originosa. El imipenem, por ejemplo, confiere un mecanismo de resistencia en cierre de porinas. ¿Qué quiere decir? Se va a alterar la estructura normal de la porina, y lo que va a hacer es no va a poder ingresar el imipenem, porque justamente se produce este cierre de porinas, ¿no? Algo, por ejemplo, ya más avanzado, cuando ustedes ven un antibiograma que el meropenem sea resistente y el imipenem sea sensible, eso no es porque está equivocado el antibiograma. Ojo, esto, como les repito, es algo más avanzado como para nosotros, para infectólogos, pero no significa de que sea equivocado el de laboratorio y ha dicho, no, o sea, está mal. ¿Cómo es posible de que un carbapenémico va a ser sensible y el otro no? Eso sí se produce justamente por eso, porque el imipenem, el mecanismo de resistencia fundamental es por alteración de porinas, y el mecanismo de resistencia fundamental en el meropenem es la bomba de expulsión, ¿ok? Modificación enzimática de los antibióticos. ¿Qué quiere decir? El antibiótico ingresa normalmente por la proteína transmembrana, está en el espacio citoplasmático, perdón, en el espacio periplásmico, pero existen enzimas, como por ejemplo las beta-lactamasas, como por ejemplo las carbapenemasas, que van a degradar este antibiótico, ¿no? Y por ende va a conferir un mecanismo de resistencia, ¿no? Como les dije, por ejemplo, las beta-lactamasas, las ZXM, etcétera, las carbapenemasas, dentro de ellas son 3 los grandes grupos, las oxas, las serincarbapenemasas y las metalobeta-lactamasas, ¿no? Que van a modificar enzimáticamente el antibiótico. Y el cuarto es alteraciones del sitio de acción. ¿Qué quiere decir? El medicamento entra normalmente, pero a la hora de ejercer su acción no lo va a poder hacer porque está modificado el sitio de acción. Ejemplo, la vancomicina. Como ya les había dicho, la vancomicina, su sitio de acción es en el peptidoglicano, exactamente en la cadena terminal de ala de ala. Pero ¿qué va a suceder cuando existe que existe, por ejemplo, un estafilococo resistente a vancomicina, que ojo, no lo tenemos aquí en Perú, no hay todavía, hay resistencia intermedia sí, o GRCA, resistencia intermedia, o BIRSA también, o BORSA, que son borderline, en el cual en los estafilococos aureus resistentes a la vancomicina, que hay en otros países, lo que se va a alterar es la cadena terminal. Ya no va a presentarse la cadena de ala, sino, por ejemplo, de ala de lactato. Y esto es como una llave cerradura. O sea, la vancomicina ya no va a entrar a la cadena y obviamente se va a conferir la resistencia y no va a ejercer su acción. Otra cosa que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de indicar un antibiótico es la resistencia natural y adquirida. Bueno, la adquirida es algo similar como lo he explicado en la anterior diapositiva, ¿no? O sea, van a adquirir estos gérmenes, los mecanismos de resistencia, ya sea por plásmidos, que son proteínas en los cuales va a modificarse este mecanismo de resistencia y va a trasladarse de una bacteria a otra bacteria, ¿no?
pero lo que deben de tener en cuenta es la resistencia natural o intrínseca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de por sí una bacteria va a tener resistencia a un antibiótico. Por ejemplo, bueno, la definición de esto es que el mecanismo de resistencia están determinados genéticamente, es especie y género específico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las Klebsiella pneumoniae de por sí son resistentes a la ampicilina. O sea, eso obviamente que de memoria de todos los gérmenes no es para que ustedes se lo aprendan, nosotros sí debemos de saberlo obviamente, pero por ejemplo, sabemos nosotros de que la Klebsiella pneumoniae es intrínsecamente resistente a ampicilina. Entonces yo obviamente no le tengo por qué dar ese antibiótico porque ya sé que es resistente intrínsecamente. Otro ejemplo, la Serratia es resistente intrínsecamente a la colistina. Por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen Serratia con beta-lactamasas o Serratia con resistencia a carbapenémicos, pero por ahí alguien le da colistina, pero no saben que tiene resistencia intrínseca. Entonces, eso nosotros, al menos los infectólogos, debemos de saberlo de memoria. Yo sé que no le tengo por qué dar colistina a esta Serratia porque es intrínsecamente resistente, ¿no? Entonces, esto siempre hay que tener en cuenta a la hora de indicar un antibiótico. Y resistencia adquirida, bueno, es la adquisición de los genes de resistencia por múltiples adquisiciones, ya sea por transformación, por transducción, y por ejemplo, ahí tenemos también los mecanismos transmitidos por plásmidos, pues, ¿no? Que se adquiere de otras bacterias. Y estos son específicas para cada cepa. ¿Qué quiere decir esto? Que la Klebsiella pneumoniae puede tener resistencia a los carbapenémicos. Por ejemplo, una Klebsiella puede tener resistencia al imipenem y otra al meropenem, ¿no? Eso es específica por cada cepa. Cada cepa tiene su resistencia adquirida. Bueno, esta es la tabla donde están las resistencias intrínsecas. Como les repito, esto es algo que no quiero que se aprenda de memoria, sino que hay que tenerlo en cuenta. Quizá lo pueden tener ahí como una tablita. Otro ejemplo clásico que tenemos es la Stenotrophomonas maltophilia. Es resistencia intrínseca a los carbapenémicos, ¿no? Nosotros no tenemos por qué dar estos fármacos a la Stenotrophomonas. Como sabemos, los fármacos de elección es el cotrimoxazol, el cefepime, la ceftazidima. Y así con los enterococos también, ¿no? Otra cosa que deben de tener en cuenta es que nosotros sabemos que existen fármacos bacteriostáticos, quiere decir inhiben el crecimiento y por ende la multiplicación de la bacteria, y bactericidas que van a destruir este microorganismo, pues, ¿no? Estos son los fármacos que son categorizados como bactericidas y estos como bacteriostáticos, que normalmente nosotros debemos de tener en cuenta al dar un esquema antibiótico, pues, ¿no? Si nosotros queremos de que la sospecha, por ejemplo, de una bacteriemia asociada a CBC, a catéter venoso central, se dé el tratamiento adecuado, pues tenemos que dar, por ejemplo, vancomicina, porque este medicamento, al ser un micopéptido, sabemos que es bactericida, y obviamente en la sangre no debe de quedar ningún microorganismo. Y más adelante les voy a comentar de que debe hacer controles de hemocultivos para poder confirmar si es una bacteriemia complicada o no. Eso siempre debemos de tener en cuenta. Aunque últimamente hay algunos estudios, como por ejemplo esto del Dr. Dickler, en el cual se va a romper el mito de que los bactericidas son mejores que los bacteriostáticos. Ojo que hay algunos fármacos bacteriostáticos que a altas dosis pueden comportarse como bactericida. Entonces, en esta revisión sistemática, como que rompe ese mito, pues, ¿no? Que nos dice que todos los datos disponibles de los ensayos clínicos aleatorizados de esta revisión sistemática no demuestran una superioridad de los bactericidas en comparación con los bacteriostáticos. Obviamente debemos de tenerlo en cuenta nosotros al dar el tratamiento antibiótico, pero ya se ha visto en los estudios de que no es que sea superior, ¿no? La farmacocinética, como ustedes saben, es el movimiento del medicamento, del antibiótico a través del cuerpo humano. Nosotros clásicamente debemos de tener en cuenta la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, pues, ¿no? Del fármaco. Como nosotros sabemos, bueno, la absorción, la distribución y la excreción, perdón, el metabolismo y la excreción son parte fundamental que nosotros debemos de saber a la hora de indicar el tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque como por ejemplo en la distribución, nosotros dividimos si un fármaco según el volumen de distribución, existe un valor, si es menos de este valor, obviamente es un fármaco hidrofílico. Si es más de este valor, es un fármaco lipofílico. ¿Qué quiere decir? La distribución es la cantidad del fármaco que se va a distribuir en los diferentes tejidos corporales. Si yo tengo un fármaco, un antibiótico que es hidrofílico, ¿qué quiere decir? Que se va a concentrar más en la sangre, ¿no? En cambio, si tengo un fármaco lipofílico, ¿qué quiere decir? Que se va a concentrar más en los tejidos. ¿Por qué? Porque va a ver
mayor permeabilidad al ser lipofílico con las membranas de los tejidos, ¿no? Obviamente se va a concentrar más en estos. ¿Y cuáles son? Los hidrofílicos, betalactámicos, glicopéptidos, aminoglicósidos, carbapenémicos, daptomicina y colistina. Esto sí tienen que saberlo, ojo. Lipofílicos, macrólidos, fluoroquinolonas, tetraciclinas, conanfenicol, digeciclina, que es una tetraciclina, una glicilciclina, mejor dicho, rifampicina y linesolid. ¿Por qué deben de tenerlo en cuenta? Ejemplo, tomemos el caso de la bacteriemia asociada a CBC. Nosotros al dar el tratamiento no tenemos por qué darle linesolid porque sabemos que este es un fármaco lipofílico, no va a concentrar mucho en sangre. Aunque existen estudios, no hay exactamente una diferencia significativa, quizá más adelante lo vamos a ver, pero nosotros en RANQ debemos de tener en cuenta que el fármaco hidrofílico y el fármaco bactericida es la vancomicina. A pesar de que mi paciente tenga falla renal, sea un paciente con enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis, pues tengo que darle esto, ¿ok? No es que si mi paciente tiene falla renal, yo le voy a cambiar al linesolid, no, eso no es así, ojo, ¿ok? Salvo que exista una alergia a este medicamento, lo podría hacer, pero ojo, que hay que tener en cuenta que existen efectos secundarios de los fármacos, ¿no? Que también deben de saberlo. El clásico efecto secundario del linesolid, ¿cuál es? Trombocitopenia. Recuerdo un caso muy claro en el hospital, en la UCE, que es la unidad crítica de emergencia, que a un paciente le estaban dando linesolid y estaba con trombocitopenia y todos los días estaban buscando trombocitopenia de interconsulta de hematología, etcétera, etcétera. Bueno, en hematología para que vaya es muy difícil, pero no se dan cuenta de que que el paciente estaba indicándole el linesolid, ¿no? Pero a los 5 o 6 días nosotros ya cuando nos vamos a hacer una vigilancia activa a esa unidad, vemos que está con linesolid y el paciente está con 10.000, 15.000. Obviamente esto era un efecto adverso por el fármaco, ¿no? Y se les explicó que el tratamiento indicado ideal en estos casos es con el glicopéptido. Y obviamente la consecuencia del dar ese fármaco fue la trombocitopenia. Bueno, esto siempre tienen que saberlo, como les repito, cuáles son los hidrofílicos, cuáles son los lipofílicos, y aparte de la diferencia del volumen de distribución, que estos tienen menos, o sea, se concentran más en sangre, y estos tienen más, y van a los tejidos, debemos de saber que estos preferentemente tienen una eliminación renal, y estos una eliminación hepática. Y esto es lo que les dije, ¿no? Los estudios, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis en sí no nos evidencian una diferencia estadísticamente significativa, pero sí es más a favor en los pacientes que tienen bacteriemia el dar tratamiento con vancomicina, como ven en el gráfico. Y con neumonía ocurre casi lo contrario, porque como nosotros sabemos el linezolid es un fármaco lipofílico y por ende va a concentrar mejor en tejido pulmonar. Este es un cuadro donde podemos ver cuál es el porcentaje de unión a proteínas, que es otra cosa que debemos de tener en cuenta en la distribución, ¿no? Y debemos de saber que los 4 fármacos que tienen mayor porcentaje son la ceftriaxona, la daptomicina, la oxacilina y el ertapenem. Ojo, en hipoalbuminemia severa debemos de tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ya hay estudios como por ejemplo este del doctor Otto Sussman, en el cual asocia la hipoalbuminemia y la mortalidad en pacientes tratados con ertapenem versus otros carbapenémicos, ¿no? Esto fue un estudio de corte prospectivo. ¿Y qué encontraron? Que la hipoalbuminemia se asoció con mayor mortalidad entre sujetos tratados con ertapenem en comparación con imipenem y meropenem. Y esto sobre todo en pacientes que tenían concentraciones de albúminas menor de 2. ¿Ok? Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros tengamos un paciente, por ejemplo, con un germen BLE, E. coli BLE, que vamos a cambiar de carbapenémicos al ertapenem, porque ese es el tratamiento de elección en los BLE, debemos siempre de tener en cuenta cuánto de albúmina tiene. Porque si tiene hipoalbuminemia severa, lo que dicen las guías y lo que dice también este estudio, ¿qué es? Que quizá debemos aumentar la dosis, pues no, ya no darle 1 gramo cada 24, que es la dosis estándar, sino dar 1 gramo cada 12 horas. Entonces, esto siempre debemos de tenerlo en cuenta. Y lo que les mencioné, ¿no? La hiperfiltración glomerular, que casi algunos quizá no lo han escuchado, otros sí, que es el clearance de creatinina, más de 130 mililitros por minuto por 1,63 m de superficie corporal, que en estos pacientes que tengan esta condición, se ha evidenciado de que debemos de modificar la dosis de antibióticos, ¿no? ¿Y en qué pacientes, como les comenté, son más frecuentes esta condición? Neutropénicos febriles, quemados, pacientes en sepsis severa, politraumatizados, etc. ¿Y qué nos mencionan estas revisiones sistemáticas? Que yo, al tener un paciente con hiperfiltración glomerular, no tengo por qué dar el tratamiento estándar de 1 gramo cada 8 de meropenem, no, sino darle doble dosis, 2 gramos cada 8 de meropenem. En el caso de vancomicina, la dosis de carga, eso sí, nunca se modifica, y darle dosis de mantenimiento incluso cada 8 horas.
En el caso de ciprofloxacino, ya no cada 12, sino cada 8, etcétera, etcétera. Entonces, esto siempre debemos de tener en cuenta. Estos pacientes, si yo tengo la emergencia con alguna de estas condiciones o cualquier otra, que yo tenga un clearance de creatinina más de 130 por minuto y yo veo que necesita antibióticos, pues hay que modificar la dosis, no darle una dosis estándar. Porque, ojo, esto puede ser no tan eficaz que cuando uno le da una dosis adecuada según su hiperfiltración glomerular, ¿no? Otra cosa, chicos, que siempre deben de tener en cuenta es la dosis de carga. La dosis de carga es muy importante darla, obviamente, los antibióticos que requieran la dosis de carga. ¿Por qué? Porque ustedes saben, bueno, llevaron ya farmacología incluso, imagino, ¿no? Que existe un estado de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que yo para poder llegar a ese estado de equilibrio de mi fármaco necesito 5 semividas de eliminación para llegar a ese estado de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que el ingreso y la excreción sea igual, ¿no? Entonces, yo en un paciente crítico no voy a esperar estos 5 tiempos de vidas medias para poder lograr este estado de equilibrio. No puede ser así, porque un paciente no va a esperar todo este tiempo, ¿no? Entonces, si tengo un paciente en shock y que sospecho, por ejemplo, una bacteriemia en este paciente y necesito dar vancomicina porque sospecho un germen gram positivo, pues tengo que darle dosis de carga. Estamos mal acostumbrados de no dar dosis de carga, de darle tratamiento 1 gramo cada 12 de vancomicina, por ejemplo, ¿no? O dar colistina 150 cada 12, pero eso no es así. Tengo que dar la dosis de carga para lograr este estado de equilibrio, sobre todo en los pacientes críticos. Entonces, obviamente, tengo que dar 25 a 30 miligramos por kilo de vancomicina como dosis de carga y 12 horas después darle la dosis de mantenimiento según el kilo de peso. Otro punto importante, y entra en esto de las poblaciones especiales, es lo de los antibióticos en insuficiencia renal, ¿no? Como sabemos, clásicamente nuestros profesores incluso nos decían, todo paciente con insuficiencia renal debemos de modificar la dosis. Pues esto se está modificando últimamente. ¿Por qué? Porque yo tengo un paciente crítico, como ya les he mencionado en la diapositiva anterior, yo no voy a esperar a que llegue 5 tiempos de vidas medias para poder lograr el estado de equilibrio y por ende lograr que mi fármaco esté en una concentración adecuada en el tejido donde yo quiero que penetre, ¿no? Lo que quiero es lograr que al inicio sea un estado de equilibrio óptimo, ¿no? Se presente esto. Y yo no lo voy a lograr no dándole la dosis de carga, pues, ¿no? Entonces, estamos mal acostumbrados de que un paciente con enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis viene, sospecho de bacteriemia y le doy 500 cada 48 horas o 500 post-hemodiálisis. Pero el paciente viene en shock y yo no le doy la dosis indicada. Entonces, ojo, siempre, chicos, recuerden, en pacientes con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, yo no tengo por qué modificar la dosis de carga, ¿ok? La dosis de carga yo no tengo por qué corregirla, ¿ok? Según la depuración renal. ¿Por qué? Porque yo necesito llegar a que el estado de equilibrio sea inicial, ¿no? No esperar 5 semividas. Y la dosis de mantenimiento todavía está en estudio, ¿no? Esto incluso lo dividen ya sea si es insuficiencia renal aguda o crónica. En los pacientes con insuficiencia renal aguda se mencionan que incluso hasta 48 horas después de iniciado la dosis de carga, yo tengo que darle la dosis normal, sin corregir. Y luego de este tiempo ya puedo dar la dosis corregida. Esto en insuficiencia renal aguda. Y en los estudios de insuficiencia renal en hemodiálisis ya crónica, no hay mucho aclaramiento con respecto a este tema. Se menciona de que la dosis de carga sí o sí no se corrige, pero que sí las dosis de mantenimiento tienen que corregirse, ¿no? Como les repito, esto todavía está en la nebulosa, pero ojo, sí o sí deben de acordarse que las dosis de carga no tienen por qué corregirse. La farmacodinamia, que es otro aspecto del PKP, la farmacología de los antibióticos, bueno, es lo que el cuerpo ejerce, es el efecto que un fármaco ejerce sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el organismo del paciente, después administrado este medicamento. Y acá nosotros debemos de tener en cuenta el MIC, la concentración inhibitoria mínima, que es la concentración mínima del antibiótico que se requiere para inhibir el crecimiento de un microorganismo. Y los fármacos los vamos a dividir según el tipo de farmacodinámica que presenta. Ya sea concentración dependiente, que quiere decir que yo necesito llegar a una concentración máxima por encima sobre esta MIC para que tenga eficacia mi antibiótico. O ya sea tiempo dependiente, que quiere decir que a mí no me importa llegar tanto a una concentración máxima, sino que me importa más es que esté el mayor tiempo posible por encima de la MIC. Y a los fármacos que unen ambos criterios, que son AUC sobre el MIC, tienen que ver área bajo la curva sobre el MIC, que son en este caso los glicopéptidos de por sí, ¿no?
Concentración dependiente, aminoglicósidos, tiempo dependiente, betalactámicos, como ejemplo clásico, y el AUC, los glicopéptidos. Tiempo dependiente, como les repito, son los betalactámicos, y el objetivo es conseguir una larga exposición por encima sobre la MIC de este antibiótico. No me importa tanto la concentración, sino que me importa es llegar al mayor tiempo posible sobre la MIC. Y aquí entra lo de la infusión prolongada. La infusión prolongada en 3 horas, que obviamente esto depende de la estabilidad del fármaco, de los betalactámicos en sí, que ya se han estudiado de que el meropenem es estable a las 3 horas, y que quiere decir que yo tengo que darle en este tiempo cada dosis, no darle media hora, una hora, como usualmente las enfermeras dan o diluyen estos medicamentos. Esto, ojo, que no tienen un alto efecto postantibiótico como los tienen los otros fármacos, que son la concentración dependiente. Estos sí tienen efectos postantibióticos prolongados. Y aquí, ¿quiénes están a la cabeza? Los aminoglicosidos. Esto yo sí tengo que conseguir una concentración lo más alto posible por encima de sobre la MIC. Ojo, acá no me interesa tanto de que yo le dé infusión 3 horas, 2 horas, no. Yo lo que tengo que dar es una dosis máxima, ¿no? Para poder llegar a este pico, ¿no? A este Cmax, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos? Por ejemplo, esto es más de 10 a 12 del Cmax sobre la MIC en aminoglicósidos. Fluoroquinolonas que tiene un patrón mixto, tiene que ver en el AUC sobre la curva, más de 25 a 30 en infecciones graves y más de 125 en infecciones graves. Y como les dije antes, la vancomicina está aquí de por sí indicada, perdón, está como ejemplo clásico, AUC sobre el MIC. El objetivo es utilizar la dosis igual con su dosis de carga y seguida de su dosis de mantenimiento. El objetivo del AUC sobre el MIC es de 400 en vancomicina, tetraciclinas de 15 a 25 y tigeciclina de 15 a 20, ¿no? Y estos también van a tener un regular efecto postantibiótico, ¿no? Estos son los medicamentos que están dentro del tiempo dependiente. Estos son los fármacos, como por ejemplo aminoglicosio, metronidazol, automicina, etcétera, concentración dependiente, y AOC sobre el MIC, a la cabeza los glicopéptidos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo tengo que dar en estos antibióticos? Si tengo un fármaco que es Cmax sobre la MIC, o sea, que me interesa la concentración, tiene que ser una dosis grande, ¿no? Y obviamente poco frecuente, ¿por qué? Por el efecto postantibiótico que es prolongado. A la cabeza, aminoglicosios, chicos. Tiempo sobre el MIC, pues aquí tenemos los betalactámicos y las dosis pueden ser pequeñas porque, como les repito, no me interesa tanto el Cmax. Lo que me interesa más es que esté en un tiempo prolongado. Y ojo, un dato, no sobre la MIC en sí, sino incluso dicen los estudios 4 veces sobre la MIC. Debe estar infundido el antibiótico en un tiempo considerable. Y AUC sobre el MIC, bueno, la estrategia PKPD es la dosis de carga, como la vancomicina, como les había comentado, ¿no? Entonces, ¿qué infusiones tenemos nosotros? ¿Cuáles son los tipos? La infusión tradicional, intermitente, que lo dan en media hora, una hora. La prolongada o extendida, que lo dan en 3 horas, por ejemplo, en 4 horas, en el caso de ampicilina en Solvatán. Y la infusión continua, ¿no? Hay medicamentos y hay estudios que mencionan que se pueden dar de 24 horas. Pero ¿cuál es el problema del dar yo infusión continua? Por ejemplo, indicarle una bacteriemia asociada a CBC, la dosis vancomicina en 24 horas, que es 1 gramo cada dosis, o sea, 2 gramos, en 24 horas en infusión en 24 horas, pues, ¿no? De esos 2 gramos, obviamente diluido. Lo que va a haber en sí, el problema que se va a presentar es que yo no voy a lograr una adecuada concentración al inicio de la dosis, pues, ¿no? Lo que sí lograría con una infusión prolongada con una dosis de carga. Entonces, los estudios todavía están por ahí con esta la infusión continua. Lo que menciona es que sí se podría dar, pero obviamente previo a una dosis inicial de que me llegue y me consiga llegar, en el caso de los fármacos, concentración dependiente, llegar a una concentración máxima adecuada, pues, ¿no? Y son los betalactámicos, todos estables en infusión continua. Hay estudios que ya han evidenciado de que se pueden dar los betalactámicos, ya sea, por ejemplo, el cefepime, la oxacilina o el meropenem, etcétera, en el que sí se ha visto estudios de que se puede dar en infusión prolongada de 3 horas, pero ojo, esto depende de la estabilidad del fármaco. ¿Por qué? Porque si yo tengo un meropenem, por ejemplo, el meropenem clásico, el meropenem, como les decimos ahí, Bamba, que no me va a ser estable en 3 horas, pues yo no lo tengo por qué dar en ese tiempo, porque si a la hora se desestabiliza, se desnaturaliza, ya no me va a servir. Entonces, yo no le tengo por qué dar en este tiempo el meropenem, pues, ¿no? Pero obviamente, si es el meropenem innovador, ¿no? El meropenem de marca, que sí se va a ser estable en 3 horas, pues ahí sí tengo que darle en ese tiempo indicado, ¿no?
Por eso, esto depende de cada medicamento, y esto tenemos que preguntarse a la farmacia. En farmacia siempre nosotros lo que hacemos es preguntarles, ¿tu medicamento es estable a este tiempo? Porque yo necesito darle este tiempo, por las razones que ellos también saben, pues, ¿no? Y ellos nos responden sí, entonces nosotros les podemos dar. Pero si nos dicen que no, pues no lo tenemos por qué hacer. Nos ocurrió un caso de ampicilina sulbactam que a la hora y media se desnaturalizaba, pues, ¿no? Nosotros sabemos, y las guías lo mencionan, que esto debemos de darlo 4 horas de infusión prolongada, pues, ¿no? Y entonces, y esto farmacia no había avisado, pues, ¿no? A las otras especialidades que estaban dando. Y entonces cuando nos hicieron las interconsultas, nos dijeron, ¿y por qué está fallando mi paciente, no? Entonces era por eso, porque la ampicilina sulbactam no estaba haciendo efecto porque se desnaturalizaba al poco tiempo de infundir. Otra cosa que ustedes también deben de tener en cuenta es que, bueno, esto sería lo ideal, lo clásico que debería haber en todo el hospital, pues, ¿no? Que yo en el día 1 tengo mi paciente con sepsis o shock séptico y necesito darle tratamiento antibiótico, tengo que sí o sí tomarle cultivo a todos, ¿no? Obviamente del foco que yo sospecho. Yo a un paciente en shock que viene, por ejemplo, con un CBC o signos de flegosis, yo no le tengo por qué pedir urocultivo, por ejemplo, si no tiene síntomas urinarios, ¿no? Olvídense, chicos, de los pancultivos, eso no existe. Yo tengo que tengo que indicar el cultivo según el foco que sospecho. Entonces, en este caso, ¿qué voy a pedir? Hemocultivos, tanto periféricos y tanto transcatéter, que eso es el diagnóstico ideal de una bacteriemia asociada a CBC. Entonces, idealmente tiene que ser toma de cultivos al día 1, arrancar con el tratamiento antibiótico empírico, pero obviamente incluso en el mismo día o ya al día 2 se puede tener un gram. Y yo puedo saber, esta es una bacteria Bacilo gram negativo, es un Coco gram positivo, es un Bacilo gram positivo, etc. Y según esto, redirigir mi tratamiento empírico, ¿no? Quizá no suspender, pero redirigir, ¿no? Entonces, esto es lo que deberíamos de tener en todo hospital. Ya el día 3 o el día 4 deberíamos de tener la identificación del germen. Si es un bacilo gram negativo, ¿qué es? Una pseudomona. Entonces yo ya podría suspender, por ejemplo, la vancomicina, ¿no? Ya optimizar el tratamiento antibiótico, pero necesito el antibiograma. Continúo con el meropenem, descalo a ceftazidima o cefepime. Entonces, cuando ya llega mi antibiograma, veo que es sensible a ceftazidima. Y lo que hago que es descalar, ¿no? Hacer un tratamiento dirigido y ajustarlo, ¿no? Yo puedo dar un tratamiento empírico que si mi sospecha es clara, un paciente que estuvo hospitalizado antes y que mi sospecha es que tengo un germen resistente, puedo darle un tratamiento antibiótico de amplio espectro. Ojo, si tiene esos factores de riesgo, que les voy a explicar más adelante. Pero si ya tengo mi antibiograma, mi identificación con mi antibiograma, que me dice que es una pseudomona sensible a ceftazidima, yo tengo que escalar. No tengo por qué continuar con meropenem vancomicina como clásicamente se hace. Y esto es optimizar, chicos, el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Ojo que la terapia empírica inapropiada, ¿no? Aumenta 5 veces la mortalidad según este estudio, pues, ¿no? Del 2017. Y también lo que se ha visto es que de toda la terapia empírica, el 25 al 40% es inapropiada, ¿no? Y esto no lo tenemos por qué, no tenemos por qué llegar a estos porcentajes. ¿Y por qué no tenemos por qué llegar a estos porcentajes en los PROA, ¿no? Que son los programas de optimización antimicrobianos que justamente se dedican a formular guías y algoritmos para un tratamiento empírico óptimo y adecuado. ¿Y cómo yo puedo hacer esta elección del tratamiento antibiótico empírico? Esto es lo que siempre se deberían de preguntar y esto es lo que, bueno, en la emergencia quizá, para resumirlo, lo que deberían de siempre preguntarse. Bueno, ¿por qué? ¿Realmente existe un proceso infeccioso bacteriano que requiere antibióticos? Esa es la primera pregunta. ¿Es posible tomar muestra de cultivos y exámenes diagnósticos antes de iniciar los antibióticos? ¿Cuál es el germen más frecuente? Es un paciente con neumonía intrahospitalaria, por ejemplo. ¿Cuál es el germen más frecuente? Pseudomonas, MRSA, etc. ¿Quién? ¿Cuáles son las características individuales del paciente? El paciente es obeso, y eso obvio debo de tenerlo en cuenta al dar un tratamiento, como por ejemplo la vancomicina, que es por kilo de peso. Es un paciente caquético, hipoalbuminémico, esto siempre tengo que verlo. Llegará y actuará el antibiótico en el tejido comprometido, tengo que siempre ver. Tengo que ver, mi vancomicina va a llegar a la sangre en mi bacteriemia, eso siempre tengo que preguntarme. ¿Cuál es el antibiótico más indicado? ¿No? Según todo esto que me he preguntado, ¿cuál es la vía de administración más adecuada? ¿Cómo ordeno los antibióticos, las dosis, la administración y duración, etcétera? Y obviamente tener en cuenta los efectos secundarios, las interacciones, y obviamente, bueno, esto ya más ambulatorio, sino alarma, indicaciones de consulta en caso de no mejoría.
Y ojo que esto último de eventos secundarios y interacciones es importante. Les comentaba el Inesolid con respecto a la trombocitopenia por este fármaco. Ojo que las interacciones también, chicos, ¿no? Yo no puedo dar, por ejemplo, esto es en pacientes en ventilación mecánica, meropenem con ácido valproico, porque obviamente esto va a disminuir la distribución del meropenem en estos pacientes cuando se indica. Yo no tengo por qué dar amicacina con colistina, porque como sabemos, al dar esta combinación, se ha visto en los estudios, y bueno, está clásicamente reportado, que hay mayor bloqueo neuromuscular, ¿no? Entonces va a empeorar el patrón respiratorio en un paciente que se usa estos fármacos en combinación. Entonces, esto siempre yo tengo por qué verlo, chicos. También, por ejemplo, clásico, con los medicamentos inductores o inhibidores de del citocromo, ¿no? Eso también debemos de tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, yo estoy en la emergencia, en una guardia, y necesito rápidamente dar un tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Siempre tengo que formularme estas 4 preguntas. ¿Mi paciente ha estado hospitalizado en los últimos 3 a 6 meses para dar, ojo, al tratamiento empírico? Esto siempre tengo que preguntarme. ¿Por qué? Porque si ha estado hospitalizado, lo más probable es que haya adquirido un germen intrahospitalario, ¿no? Los antibióticos, ha usado antibióticos en los últimos 3 a 6 meses, porque si yo tengo un paciente que ha usado antibióticos en este tiempo, lo más probable es que haya una presión selectiva contra un germen resistente, ¿no? El paciente tuvo una colonización previa por microorganismos, esto siempre tengo que preguntarme, ¿tuvo un cultivo previo por un germen con resistencia a carbapenémicos, un cultivo previo con un acinetobacter, y viene de nuevo con una infección respiratoria, etcétera? Siempre tengo que preguntarme. Y la severidad del cuadro, que es un punto contradictorio, no contradictorio, sino un punto que está en tela de juicio, ¿no? Porque algunos colegas lo que dicen, no, mi paciente está en shock, está mal, pero nunca estuvo hospitalizado, nunca usó antibióticos, nunca tuvo una infección previa, no estuvo colonizado por nada, pero dicen, no, viene una condición severa, yo tengo que darle mero banco, y eso no es así, ¿no? Esto siempre debemos de tenerlo en cuenta según el criterio de cada paciente, ¿no? Según el criterio formulado en cada paciente. Nosotros debemos de individualizar cada paciente para tomar en sí cuál es el tratamiento antibiótico empírico adecuado. Ejemplo, un paciente adulto mayor que tuvo un antecedente de infección urinaria asociada a sondaje o cateterismo en el último mes, que estuvo hospitalizado, y esa infección urinaria por un E. coli ble, ¿no? Un E. coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido, y le dieron tratamiento meropenem, ¿no? Se va a su casa, pero a los 6 meses regresa, o a los 3, 5 meses regresa, y regresa por síntomas urinarios, ¿no? Con fiebre, síntomas urinarios, náuseas y vómitos, ¿no? Un clásico de una ITU complicada, un varón. Todo varón, como saben, se considera ITU complicada. Entonces, por ahí un colega le da tratamiento antibiótico ceftriaxona. ¿Ustedes creen que eso está adecuado? Pues no, ¿no? Porque obviamente debemos de preguntarnos esto. El paciente, 1, estuvo hospitalizado. 2, usó antibiótico. 3, estuvo colonizado por un germen ble. Lo más probable es que el germen esté ahí o el nuevo episodio sea por ese mismo germen, ¿no? Entonces yo tengo que darle el tratamiento según estos criterios. No tengo por qué darles ceftriaxona, sino debo de comenzar con un antibiótico que me cubra BLES. Por ejemplo, el ertapenem. El ertapenem lo puedo usar y que es muy infrecuente, me sale que es un germen sensible, pues escalo. Pero si me sale que es un blend, que es muy frecuente, 100%, el 95% va a salir que es el mismo, quizá, pues continúa el antibiótico, pues, ¿no? Entonces, siempre tengo que hacerme esa pregunta. ¿Y la terapia empírica adecuada en las infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención de salud es igual al mapa microbiológico, chicos? Como ya les había explicado antes, nosotros siempre debemos de tener en consideración cuáles son los gérmenes más frecuentes asociados según la infección que nosotros tengamos, pues, ¿no? Y esto lo logramos con el programa de optimización de antimicrobianos. Olvídense de dar meropenem, vancomicina, colistina si no mejora, hacer esta secuencia. Esto no es así. Si yo tengo mi mapa microbiológico, que por ejemplo, el germen más frecuente es una neumonía asociada a ventilador mecánico, Pseudomonas aeruginosa, sensible a ceftazidima, yo no tengo por qué comenzar con meropenem, porque sé que de todas las cepas de Pseudomonas que causan neumonía tienen más del 80% sensible a ceftazidima, pues tengo que usar esto, pues, ¿no? Y si tengo 50% de meropenem versus 80% de ceftazidima, tengo que usar ceftazidima. ¿Cierto? Entonces, olvídense, no tenemos por qué dar, ya, yo le inicio meropenem, no mejora los 2 días vancomicina, no mejora colistina, no mejora caspofungina, no mejora, ahí me quedo, no.
Debemos de dar el tratamiento según lo que nosotros tengamos en nuestra realidad hospitalaria. Por ejemplo, este es un paciente en el cual tuvo una Acinetobacter baumannii, como les digo, como ven, pansensible, que esto muy raro en el hospital, que primero recibía colistina y tigeciclina. ¿Por qué? Porque es un paciente que estuvo con sospecha de neumonía asociada a ventilador mecánico. Y nuestras cepas en el hospital, el 90% son multidroga resistente o extremadamente resistente. ¿Qué quiere decir? Resistente a todos los fármacos excepto a colistina. Entonces, con buen criterio, por el tratamiento empírico, se inició colistina tigeciclina por el mapa microbiológico. Pero al tener el cultivo, como ven, es un Acinetobacter sensible, el que yo le puedo dar ampicilina sulbactam o cefepime si es que no se encuentra este primer antibiótico. Entonces lo que se hizo es escalar, lo que se debe hacer en todo prueba, ¿no? De escalar el antibiótico. Bueno, obviamente el paciente fue bien. Se escaló el tratamiento antibiótico con ampicilina sulbactam. Entonces esto siempre tenemos que hacerlo. Y obviamente que sucede lo contrario y es más frecuente encontrar estos gérmenes, ¿no? Multiresistentes, resistentes a múltiples fármacos. Y aquí, ¿qué yo le voy a dar? Colistina, tigeciclina, ampicilina sulbactam a dosis altas. Ojo que se podría dar incluso cuando uno tiene MIC de este medicamento menos de 32, meropenem, yo le puedo dar, si tiene MIC más de 8, le puedo dar o ya no nos sirve. Rifampicina, micacina, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí se nos complica, obviamente, el dar el tratamiento, pero debemos de darlo, depende de nuestro mapa microbiológico. Ya para terminar, estas son las últimas diapositivas. El tratamiento antibiótico siempre debemos de tener en cuenta la duración. Y mientras más corta la duración, mejor, chicos. Hay diversos estudios que nos mencionan que el tratamiento acortado es mucho mejor que el tratamiento alargado. Entonces, yo, si antes daba un tratamiento, por ejemplo, para neumonía intrahospitalaria, de 10 a 14 días, ya hay estudios que nos dicen, no, 7 días es suficiente y yo no tengo por qué prolongar el tratamiento antibiótico. Y este, por ejemplo, es un estudio en el cual nos compara 7 días versus 14 días de tratamiento en pacientes con bacteriemia por gram negativos no complicadas. ¿Y qué se evidenció en este estudio? Que en los pacientes hospitalizados con bacteriemia por gram negativos que lograron estabilidad clínica antes del día 7, el ciclo de antibióticos con 7 días no fue inferior a 14 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo acortar el tratamiento antibiótico en estos pacientes que tuvieron bacteriemia no complicada, ¿no? Y otra cosa que deben de tener en cuenta ustedes es que toda bacteriemia, sobre todo bacteriemia por gram positivo, sobre todo por el estafilococo aureus, sí o sí tengo que hacerle hemocultivos control, chicos. En realidad, se menciona también que a los pacientes que tienen infecciones críticas por bacteriemias en pacientes críticos con gram negativos, también se tendrían que hacer cultivos de control. Pero sobre todo es mandatorio en los pacientes con bacteriemias por gram positivo. ¿Por qué? Porque ustedes saben por microbiología de que estos pueden hacer embolosépticos, ¿cierto? Pueden producir más adelante espondilodicitis, pueden producir alteraciones oculares, incluso abscesos cerebrales, etc. Entonces, ¿por qué yo le tengo que dar, hacer un hemocultivo control? Yo inicio el tratamiento antibiótico y a los 3 días o 4 días debo de sacar un hemocultivo control. Si el cultivo control me dice que ya está negativo, pues el tratamiento antibiótico clásico, sabemos, en bacteriemias por gram positivos, ojo, es 14 días. Pero si por ahí, oh sorpresa, mi cultivo me sigue saliendo un MRSA, mi vancomicina, yo no tengo por qué. Tengo que ampliar incluso hasta 4 semanas, incluso más, según los estudios. Y otra cosa que siempre deben de hacer es realizar ecocardiogramas, sobre todo en todas las bacteriemias por estafilococo aureus, porque ya saben el riesgo de causar endocarditis infecciosa. Y esto también es un criterio de bacteriemia complicada. Si yo encuentro en mi ecocardiograma una vegetación y tengo una bacteriemia asociada a CBC por estafilococo aureus, pues obviamente esta es la causa y tengo que dar el tratamiento de 4 a 6 semanas, ¿no? Y esto es una bacteriemia complicada. Y así, ¿no? Por ejemplo, quizá en los estudios mencionan de que en los coagulases negativos, por ejemplo, el epidermidis, etcétera, no sea mandatorio el ecocardiograma, pero lo que sí se estila, al menos en el hospital, es sí sacar. Y bueno, así con el resto de microorganismos, en los enterococos, obviamente, sí o sí, también el ecocardiograma. En los gram negativos, como les digo, es dudoso todavía el sacar hemocultivos control, el ecocardiograma también, y en las cándidas sí o sí, esto sí o sí tiene que hacerse el ecocardiograma, porque obviamente ustedes saben que la endocarditis por un hongo es algo complicado, incluso saben también de que toda endocarditis fúngica tiene que operarse, ¿no? Entonces,
al tener yo una bacteriemia por un hongo, obviamente esto es una preocupación tremenda, pues, ¿no? Porque si nos sale sospecha de endocarditis, ya sea clínicos o laboratoriales, o imagenológicos, tengo que remover esta vegetación y hacerle una cirugía. Y bueno, esa última diapositiva no menos importante es conocer de que los fármacos, no es igual yo dar vancomicina en un fármaco, perdón, en un paciente que pese 30 kilos, que un paciente que pesa 100 kilos o un paciente que pesa 60. No es igual, chicos. O sea, yo a un paciente que pesa 100 kilos, yo no le tengo por qué dar 1.5 gramos de dosis de carga, sino tengo que darle 30 miligramos por kilo de peso. Si mi paciente pesa 100 kilos, incluso tengo que darle hasta 2.5 gramos o 3 gramos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, los fármacos se dividen según, si son fármacos, se corrigen con el peso real, con el peso ideal o con el peso ajustado. Obviamente que para conseguir esto existen fórmulas, ¿no? Y los clásicos, por ejemplo, según el peso real, vancomicina, algunos betalactámicos, según el peso ideal, anfotericina y aciclovir, y según el peso ajustado, que como les digo, hay fórmulas, aminoglicósidos y cotrimoxazol. Y esto es algo que también se debe tener en cuenta y no olvidarse. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Espero que hayan comprendido algunas cosas que les he tenido aquí en la exposición, que les he compartido. Y bueno, si hubiera alguna pregunta, estoy dispuesto a responder. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias por la excelente exposición y ponencia. Yo creo que a todos los presentes nos ha ayudado muchísimo para poder entender mejor estos mecanismos de resistencia antimicrobiana y también cómo saber abordarlos y cómo dar un mejor manejo. Chicos, por favor, a nuestros asistentes, si hay alguna duda, alguna pregunta, el doctor la va a aclarar con mucho gusto, así que vamos a dar un minuto, por favor, para que dejen sus preguntas, ya sea activando el micrófono o en el propio chat. Bueno, acá estoy leyendo los comentarios. Muchas gracias, chicos. Bueno, mi objetivo ha sido de que quizá algunos mitos se rompan en esta exposición. No todo es como antes, pues no. Quizá algunas veces, bueno, sobre todo a nosotros que tenemos ya más tiempo, nos han enseñado las cosas quizá muy de libro o muy rígidas, pero ya hay estudios y hay evidencia de que esto no es así y que se debe de implementar estas situaciones, se debe conocer esto, y bueno, espero de que les haya servido. Y bueno, cualquier pregunta o duda me la pueden hacer mediante la intervención de César o de Katia. Gracias por la invitación. Estoy dispuesto a poder apoyarlos en cualquier momento. Si ustedes necesitan algún apoyo de mi parte, el área de infectología estaré ahí para apoyarlos. Bien, doctor, muchas gracias. Como puede ver, todos nuestros asistentes han quedado pues muy agradecidos con usted por la excelente ponencia magistral que nos ha brindado el día de hoy. Me parece que ha llegado una pregunta. Dice, bueno, de parte de Jefferson nos pregunta, si nos puede hablar sobre el triple esquema en una infección, ¿se lo retira todo o uno por uno? El esquema, a ver, por ejemplo, esto de los triples esquemas o de los esquemas múltiples se produce sobre todo en infecciones en pacientes críticos, ¿no? Clásicamente, neumonía asociada a ventilador mecánico. Lo que se estilaba antes es dar un esquema triple o doble, con por ejemplo un carbapenémico, meropenem, con colistina o incluso también con otro fármaco que nos puede ayudar en estos gérmenes multiresistentes, porque obviamente estos triples esquemas son en estos gérmenes multiresistentes o extremadamente resistentes, como el Acinetobacter, Pseudomonas, etc. Con otros fármacos, por ejemplo, en el caso del Acinetobacter, tigeciclina, que lo cubre, o ampicilina sulbactam, ¿no? Pero en estos triples esquemas hay que tener consideraciones particulares, ¿no? Por ejemplo,
Si yo tengo un antibiograma, según mi mapa microbiológico, que de todos mis Acinetobacter tiene un MIC de meropenem más de 8 en el 90%, yo ya no lo tengo por qué usar en mi esquema empírico. No lo tengo por qué usar. Porque ya hay estudios que mencionan que si yo tengo un MIC más de 8, es igual darle colistina solo que colistina con meropenem. ¿Ok? Ya hay estudios. ¿Ok? Entonces, si mi mapa microbiológico me dice eso, no lo tengo por qué hacer. Otro ejemplo, si mi mapa me dice que la Acinetobacter, la ampicilina sulbactam tiene MIC más de 32 en un 80-90%, tampoco tengo que incluirlo como esquema empírico. El esquema empírico siempre tiene que darse, ya sea doble o triple, según el mapa microbiológico. ¿Y cómo es en nuestro caso, por ejemplo? ¿Cómo es en realidad? Si yo tengo una sospecha de neumonía asociada a ventilador mecánico, lo que hacemos es darle colistina con una cefalosporina, o por ejemplo, el cefepime, que lo cubre. ¿Por qué? Porque a diferencia del meropenem, el cefepime tiene un 40-50% que el meropenem de resistencia. Entonces, yo empíricamente, hay mayor probabilidad de que exista una eficacia terapéutica dándole ese esquema que con meropenem, porque como les digo, si tiene un 80-90%, no lo tengo por qué dar, ¿no? Y obviamente añadiéndole tigeciclina, que sí en casi 10% de resistencia tienen nuestros Acinetobacter, el 90% es sensible, entonces hacemos eso. Damos ese tratamiento, colistina, cefepime y tigeciclina, y obviamente con este antibiograma ya descalamos o continuamos dependiendo de lo que nos salga. Si, por ejemplo, nos sale resistente a cefepime, pues solamente nos queda colistina y tigeciclina. Si nos sale resistente a tige, pues solamente colistina, cefepime, y así. Entonces, eso en los esquemas triples, dobles, depende mucho de nuestra realidad, ¿ok? Así que esto siempre deben de tenerlo en cuenta. Siempre que algún colega o profesor les pregunte, ¿qué le doy? ¿Qué empíricamente le doy? Doctor, ¿cuál es la realidad de su hospital? Doctor, ¿qué germen es más frecuente? ¿Cuál es el porcentaje de resistencia del fármaco que yo le quiero dar empíricamente? Y ahí nosotros vamos a elegir correctamente un esquema empírico. Bien, doctor, muchas gracias por resolver esa duda de parte de nuestro participante. Yo creo que con esto, doctor, ha quedado más que claro y resuelto todas las dudas que se nos dejaron en el chat. Y bueno, doctor, nuevamente muchas gracias por su participación. Esperamos contar nuevamente con usted pronto, pues. Sí, Y bueno, claro. aparte de todo las sociedades científicas, también agradecerle, doctor. Gracias, César. Gracias, César. Gracias, Katia. En cualquier momento estoy dispuesto a apoyarlos, no hay problema, depende de ustedes, me escriben y en la posibilidad de mis turnos, mis horarios, estoy apto para apoyarlos en cualquier tema del área de infectología. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.